Entonces, aquí, en la parte de estatus, a lo que quiero hacer referencia es que nosotros cuando analizamos cómo está el proyecto en las distintas áreas y en las distintas piezas del puzzle, pues vamos a poder ir analizando, por ejemplo, dentro del rastreo, que es el ejemplo que os pongo aquí. Pues yo puedo analizar el road.txt, puedo analizar el sitemap, puedo analizar distintas cosas, ¿no? Entonces, esto también lo podemos utilizar como una segmentación. Bueno, pues nada, un placer estar aquí, un año más, una edición más, ¿no?, del Do You SEO. Y bueno, los que no me conozcáis o las personas que no me conozcáis, me llamo MJ Gachón, llevo en esto del SEO desde 2008 más o menos, dando pasitos. Y bueno, actualmente dirijo mi agencia que se llama Laika y también formo parte del equipo de Webmaster Academy con el máster de SEO como codirectora junto con Luis. Así que estos son mis principales proyectos, pero tengo algunos más, principalmente con, bueno, mi página web en la que también tengo una newsletter y trabajo bastante en el canal de YouTube. Y mis dos grandes proyectos adicionales como son el Ministerio SEO con Iñaki Huertas, Sergio Simarro y Luis Villanueva. Y también Mujeres en SEO, que es la causa que también me mueve en muchos aspectos para dar visibilidad, la visibilidad que merecen a todas las mujeres que se dedican al SEO. Así que, bueno, sin más dilación, vamos a por el contenido. Os presento Villa Conceptos. Aquí lo que vamos a hacer es pasar un rato explicando la introducción y conceptos que tienen que ver con la segmentación, pero antes de eso, pues hay gente que a lo mejor todavía no trabaja en el mundo del SEO, sí que quería hacer unos pequeños comentarios, ¿no? Este mundo en el que nos encontramos trabajando algunos y otras personas están intentando entrar estudiando y formándose, es un mundo en el que todos los días pasan cosas, es decir, está en constante cambio. Y bueno, a mí me gusta definirlo como un juego dinámico y, por supuesto, cuando algo es muy dinámico y muy cambiante, una de las skills que más necesitamos es la capacidad de adaptación. ¿Vale? Así que aquí, en el mundo del SEO, es algo que tenemos que estar constantemente con una resiliencia importante. Como SEOs, normalmente hacemos muchos análisis, manejamos muchos datos, por lo tanto, necesitamos que estos análisis sean lo más eficientes posibles y también relevantes o significativos, es decir, que podamos impactar con nuestros análisis para luego, en los proyectos en los que estemos, pues poder impactar y que las cosas vayan como tienen que ir. Entonces, una primera perspectiva ha sido un poquito más introductoria o más básica, simplificando muchísimo. Al final, hay palabras clave y hay URLs. Los usuarios buscan palabras clave a través del buscador y los resultados que reciben son URLs. Esas URLs, pues a lo mejor nosotros somos dueños de alguna web o participamos como SEOs en esas webs, ¿no? Entonces, ese es el match perfecto que tenemos que conseguir. Si vamos un poquito más allá, aunque luego Iñaki Huerta os va a explicar más a fondo también el cómo funciona Google y toda la parte de indexación, a mí me gusta un poco poner este pequeño diagrama, ¿no?, que básicamente nos ayuda a entender las fases en las que trabaja Google, muy a grandes rasgos, ¿vale? No está esto muy detallado ni muy profundizado, pero a mí me gusta alinearlo con luego las áreas del SEO que nosotros podemos trabajar, podemos analizar y de las cuales luego podemos crear estrategias, ¿no? Entonces, me gusta separarlo así para entender muy bien toda la parte que tiene que ver más con arquitectura, SEO técnico, etcétera, y una parte que tiene más que ver con contenido, la parte más de calidad y también de popularidad o autoridad, ¿no? Es decir, cómo nos enlaza la gente, ¿no? Entonces, me quería pasar por aquí porque luego lo que nos vamos a encontrar en el día a día, además de tener que auditar páginas web y tratar de definir estrategias que perduren en el tiempo y que sean también escalables, también lo que nos vamos a encontrar es situaciones como la que os pongo ahora en la pantalla, ¿no? Que en ocasiones vamos a tener caídas o vamos a tener variaciones imprevistas porque, por lo que decía antes, el SEO es un juego dinámico y hay muchas cosas cambiando y actuando a la vez, como son competidores haciendo cosas y Google haciendo cosas, más nosotros haciendo cosas y también los usuarios y el mercado están haciendo cosas, con lo cual todo se está moviendo a la vez, ¿no? Entonces, esto es una situación bastante habitual, de repente, bajada, ¿vale? ¿Qué ha pasado aquí? No sabemos, tendríamos que responder a qué impacto ha tenido esto, si ha sido grande o pequeño, en qué áreas ha impactado y, sobre todo, por qué ha pasado esto, ¿vale? ¿Por qué tenemos esta caída? Y a partir de ahí, intentar entender, vale, ha pasado esto, ¿cómo lo podemos abordar o cómo lo podemos afrontar para revertirlo? Ok, SEOs, hay más imágenes para vosotros. Aquí continuamos un poco
bueno, las situaciones que nos vamos a ir encontrando, ¿no? Da igual la herramienta Analytics, el Console, Sistris, la que sea, vamos a ir viviendo estas situaciones. Por eso quería hablar hoy de segmentar, ¿vale? Del verbo segmentar, aunque luego vamos a hablar de segmentaciones, pero el verbo segmentar, que es lo importante. Como veis aquí ya una serie de pistas la definición sobre fraccionar, dividir, separar, fragmentar, ¿vale? Seccionar. Entonces, es importante tener siempre los conceptos, la base, ¿no? Para saber luego cómo podemos utilizar las cosas, ¿no? Entonces, la segmentación nos va a permitir dividir cualquier cosa que cojamos en sus principales partes, en sus principales componentes, y a partir de características comunes que tengan esas partes, crear grupos, ¿vale? Eso es un poco lo que nos va a permitir la segmentación. Si os pongo un ejemplo, lo vais a entender muy bien. Si cogemos URLs y, por ejemplo, en vez de coger URLs cualquiera, vamos a decir URLs de un e-commerce o URLs de una web de servicios o una URL o las URLs de un blog, ¿no? ¿Cómo podríamos inventar estas URLs de manera un poco innata, sin pensarlo demasiado? Pues en el e-commerce seguramente, como lo que vendemos son productos, tendríamos por un lado los productos, por otro lado tendríamos las páginas en las que están los productos, que son listados o categorías. Luego podríamos tener otro tipo de páginas o artículos, lo que fuera. En los servicios es parecido, pero en vez de vender productos, vendemos servicios, con lo cual es posible que las páginas de servicios a veces tengan casos de estudio, páginas de precios, cosas así, ¿no? Entonces, pues tendríamos ahí otras características. Y en un blog, pues muy probablemente, pues tendríamos categorizaciones, tendríamos etiquetados, tendríamos los propios artículos y quizás otras páginas que podríamos clasificar así, ¿no? Entonces, este es un ejemplo que creo que simplifica bastante para entender lo que es segmentar, ¿no? ¿Qué consideraciones deberíamos tener en cuenta a la hora de segmentar? Lo primero es que dentro de un mismo grupo tenemos que meter cosas que sean iguales, ¿no? O que tengan la característica común, que sean homogéneas. Como veis ahí en el dibujo, pues si usamos el color como atributo, pues ya tenemos un poco la guía a seguir, ¿no? Por otra parte, entre los grupos debería haber heterogeneidad, es decir, que habría que tener diferenciación, ¿vale? No puede ser que haya grupos que haya duda entre si lo ponemos en un grupo o en otro. Por ejemplo, si tuviésemos el color blanco y el color blanco roto, ¿vale? Me lo voy a inventar. Pues las diferencias son muy pequeñas, con lo cual podemos inducir a error. Por otro lado, también es importante que estos grupos tengan cierta estabilidad en el tiempo, se puedan mantener en el tiempo, ¿vale? Si no, pues es posible que no necesitásemos hacer ciertas segmentaciones que van a cambiar, ¿no? Entonces, eso también lo tenemos que intentar prever para evitar errores, ¿no? Y luego, dos puntos súper importantes es, nosotros como consultores SEO o como persona que se va a dedicar al SEO, tenemos que intentar que esos segmentos sean representativos para el SEO, para nuestro canal, ¿vale? Y, como no, que sean útiles, pero también a nivel de negocio tengan pues, un impacto, ¿vale? Esto es indudable, es lo que va a mover el proyecto, ¿vale? Algunas ideas, ¿vale? Estas son ideas generales que creo que ya pueden servir a cualquier persona que tenga un proyecto, ¿no? Entonces, ¿qué podemos segmentar? Podemos segmentar keywords, por ejemplo. Yo tengo un montón de keywords pues por ejemplo, del keyword research, como ayer habló Marta, o estoy preparando hacer mi arquitectura, que también lo contó Alex, ¿no? Alex Novoa. Vale, ¿cómo puedo a lo mejor clasificar en segmentos mis keywords? Pues a lo mejor si son de marca o no marca, si son de un volumen alto o bajo, si tienen una intención de búsqueda transaccional o informativa, ¿vale? O incluso por las fases del Customer Journey. Esto también lo contó Mónica en la parte más de Buyer Persona, ¿no? Pues oye, keywords que están más en la fase de awareness o en la de decisión, ¿no? Pues ahí tenemos unas posibles segmentaciones. También vamos a contar con URLs, que es lo que comentaba al principio. El proyecto vamos a tener que nosotros trabajar las keywords, cómo están incorporadas en las URLs, ¿no? Pues estas URLs las podemos clasificar, como el ejemplo que he puesto ahora, tipología de página. Podríamos también, a lo mejor dentro de la estructura de URLs, tener el directorio que ya nos marca el tipo de la página, pues podría ser otra idea. Los formatos, ¿vale? Si son PDF, si son, por ejemplo, los sitemaps o los robots.txt, o si son JavaScript, CSS, imágenes, lo que sea. Incluso por la temática, pues también eso es ya un poco más cualitativo, pues yo voy a hacer segmentos por la temática de las URLs. Pues perfecto, ¿vale? Luego, a mí me parece muy interesante no perder de vista el tema de las áreas del SEO que queremos trabajar, ¿vale? Aquí están las áreas a nivel general, ¿no? Área técnica, área de calidad, área de autoridad, el pool de Luis. Pero luego también tenemos lo que son las propias piezas del puzzle, ¿no? Rastreo, indexación, no veo bien, contenido y popularidad, ¿no? Entonces, aquí el tema está en
que esto nos puede servir de guía para nosotros ir haciendo nuestras propias segmentaciones en base a la pieza del puzzle en el que estemos, ¿no? Entonces, esto también puede ser a nivel nosotros luego para ya crear los segmentos, que tengamos en nuestra mente el enfoque, ¿no? de cómo crearlos en cada área, ¿vale? Entonces, aquí en la parte de estatus, a lo que quiero hacer referencia es que nosotros cuando analizamos cómo está el proyecto en las distintas áreas y en las distintas piezas del puzzle, pues vamos a poder ir analizando, por ejemplo, dentro del rastreo, que es el ejemplo que os pongo aquí, pues yo puedo analizar el row.txt, puedo analizar el sitemap, puedo analizar distintas cosas, ¿no? Entonces, esto también lo podemos utilizar como una segmentación, que sería, por ejemplo, las URLs son rastreables o no son rastreables. Es decir, si la URL está bloqueada en row.txt, pues es no rastreable, ¿no? Entonces, aquí realmente se abre un abanico gigante de posibilidades, ¿vale? Con lo cual, es hasta donde llegue vuestra mente y la necesidad que tengáis en el análisis, ¿vale? Yo que quiero tener muy controlado todas las fases en las que trabaja Google, puedes hacer segmentos en cada una de ellas, ¿ok? Entonces, hecha la presentación en la parte más introductoria, nos vamos a Villa Herramientas, que aquí lo que vamos a ver es directamente cosas ya un poco más aterrizadas. ¿Dónde podemos aplicar esto, no? No es tanto las herramientas en las que se puede segmentar, obviamente hay muchas más. Yo os voy a poner 3, ¿vale? Antes de daros esas 3 herramientas, algunas pinceladas extra. Para mí, en mi opinión, la capacidad que tengamos de segmentar nos va a ayudar a maximizar muchísimo nuestros análisis y sobre todo va a mejorar mucho nuestra capacidad de priorizar, ¿no? Y si somos capaces de priorizar, vamos a ser capaces de impactar en los negocios. Esto para mí es vital, porque es nuestra raíz de ser y es nuestro objetivo como SEOs, ¿vale? Por otro lado, como ya decía antes, esto no es una cosa cerrada. No es que yo venga aquí con una lista de segmentos para que la gente copie y pegue. Yo lo puedo hacer enfocado a mi proyecto y con las necesidades de mi proyecto y con la situación y la vida que tiene mi proyecto. Cada persona vais a poder enfocar esta no quiero decir metodología, sino este enfoque, ¿no? Vamos a enfocarlo, valga la redundancia, a lo que tu proceso de análisis necesita o requiere o a lo que tu proyecto demanda, ¿vale? Con lo cual esto es totalmente cada persona lo tiene que adaptar a su caso concreto, ¿ok? Entonces, aquí os pongo un ejemplo. Esto podemos decir que es una página de la temática inmobiliaria, ¿no? Y pues estos son un poco los segmentos que podríamos crear, ¿no? Pues creamos el tipo de inmueble más la ubicación, el tipo de inmueble más una característica, tipo de inmueble más ubicación más característica y luego las marcas, ¿no? Que esas marcas pues, podrían ser inmobiliarias o podrían ser otro tipo de búsqueda. Lo que estamos extrayendo aquí son datos de los logs del servidor, de Google Search Console y de Google Analytics, ¿no? Entonces aquí tenemos, digamos, toda la trazabilidad, ¿no? Desde que Google accede al sitio, luego indexa el contenido, luego se producen sesiones orgánicas y luego se producen transacciones orgánicas, ¿no? En vez de usar números en absoluto, usamos números en relativo, es decir, en porcentaje, y de esta manera podemos ver, bueno, pues el impacto que tiene cada segmento respecto al total. Aquí quizás también estaría bien tener el dato de las URLs totales que tiene cada segmento, pues podría ser interesante, ¿no? Pero aquí ya podemos ver un poco que a lo mejor hay segmentos que están generando un porcentaje muy alto de transacciones con muchas menos páginas indexadas, ¿no? Sería, por ejemplo, una posible lectura. Entonces, con esto vamos a poder hacer muchos mejores análisis, ¿vale? Entonces, vamos a las herramientas. Os presento 3 herramientas y vamos a trabajar, os voy a plantear por pares, ¿vale? Por parejas. Entonces, tenemos en Google Search Console, os voy a mostrar cómo hacer segmentaciones con keywords, en Sistrix lo vamos a hacer con URLs y en Scribd también con URLs, ¿vale? Aún así, en Search Console también lo podéis hacer con URLs y en Sistrix también lo podéis hacer con keywords, ¿vale? Pero para que no os extendiese mucho más la presentación, lo he simplificado así, ¿vale? Entonces, antes de meternos en las segmentaciones, también hay algo que va a ser necesario, aunque sea tener una mínima base, ¿vale? O por lo menos empezar a estudiarlo ya, que son las expresiones regulares. Para quien no sepa lo que es una expresión regular, aquí he dejado un pequeño ejemplo que sería, digamos, como a través de una nomenclatura o un lenguaje que podemos aprender, se trata de crear como una fórmula maestra o un patrón para hacer coincidir con el dato que queremos extraer. Si yo quiero extraer, por ejemplo, los correos electrónicos de un listado, pues podría crear esa fórmula, ¿no? Y al final lo que tengo que ir diciendo es, pues,
hay una cadena de texto que luego sigue una arroba, luego hay otra cadena de texto, luego sigue un punto y luego sigue una extensión. Esta extensión puede ser de 3, de 2 letras, de X letras. Tenemos que, digamos, mapear todos los posibles casos, ¿no?, que tendría un correo electrónico. Si tuviese números o si tuviese letras. Bueno, es un poco una explicación así simplificada. La cuestión, las 3 herramientas que os voy a contar ahora, en Search Console se pueden utilizar expresiones regulares, se utiliza la tecnología o el lenguaje RE2, ¿vale? En Sistris también se pueden usar expresiones regulares o regex y están basadas en Perl, y en Screaming Frog están basadas en Java, ¿vale? ¿Por qué esto es importante? Porque puede haber ciertas diferencias o ciertos matices. Y también os lo dejo un poco a huevo para que si vais a usar ChatGPT, pues se lo pidáis con propiedad, ¿ya? En plan, oye, hazme de expresiones regulares basadas en este lenguaje. Y así ya, pues, lo hacéis más directamente. Vale, vamos a Search Console. En Search Console, con la propiedad que tengáis, simplemente os vais a la sección de rendimiento y, bueno, podéis, en este caso lo explico con las queries, con las consultas, seleccionáis el filtro de consulta y vais a poder hacer filtros de contiene, no contiene o de búsqueda exacta, y luego tenéis la personalizada con regex. Esta personalizada con regex os permite hacer en positivo o en negativo, es decir, que cumpla la regex o que no la cumpla, ¿vale? RE2 en este caso no permite tampoco muchas filigranas para hacer expresiones regulares que contengan expresiones en positivo y en negativo a la vez, ¿vale? Así que tenemos cierta limitación. Pero bueno, también tenéis la opción de darle a comparar y podéis comparar dos expresiones regulares. Aquí os pongo un ejemplo que no me voy a parar demasiado, son recetas para Search Console, que básicamente son pues, casuísticas en las que puede ser útil para capturar keywords, o sea, que contengan SEO, PPC o CRO en cualquier lugar de la palabra, ¿no? O, por ejemplo, búsqueda de marca, o, por ejemplo, las búsquedas típicas de mejor, de comparativa, etcétera, ¿vale? Y luego hay algunas cosas curiosas, como podéis ver un poquito más abajo, como filtrar palabras que tengan hasta 10 caracteres o que sean muy long tail, ¿no? Entonces, estas que son muy long tail, he hecho un ejemplo con mi propia web y como veis, fijaros la cantidad de palabras y lo largas que son, ¿no? Que esto podrían ser oportunidades de contenido fácilmente, ¿vale? Obviamente hay herramientas que usamos luego para hacer keyword research que nos va a decir que no tienen volumen, pero fijaros como en Search Console podemos descubrir ciertas consultas que, oye, seguramente esto no sale en una herramienta, pero podríamos crear un contenido si es que no existe todavía, ¿vale? En Sistris, la cosa, pues, está ahora mismo en beta, pero si analizáis vuestro dominio y os vais a la sección de palabras clave, vais a poder hacer filtros con el botón verde que pone filtrar de lo que queráis. Es decir, podéis combinar todos los filtros que queráis y luego darle a guardar el filtro. Una vez que guardáis el filtro, pues nosotros vamos a poder ir a ver cómo es la visibilidad solo de ese segmento. En el ejemplo que os pongo en pantalla estáis viendo la visibilidad de top marcas, ¿vale? Pues he cogido un dominio de deportes, Intersport, y le he metido que contenga palabras tipo pues Nike, Adidas, Asics y demás, ¿no? Como palabras de las grandes marcas, ¿vale? Entonces, ¿con esto qué puedo saber? Pues cuando yo ya me voy a la sección de índice de visibilidad y cambio al segmento, pues ahora yo ya sé que el segmento de top marcas supone el 21,7% de la visibilidad total de este dominio, ¿vale? Pues para mí es un dato muy importante, ¿no? ¿Es mucho, es poco? Pues habría que ver la evolución, pero por lo menos yo ya tengo un punto de partida. Yo ya si quiero mejorar las top marcas, pues aquí tengo un dato súper revelador, ¿vale? También podemos utilizarlo, por ejemplo, para saber, oye, ha habido updates, pues ahora yo ya sé con esta forma de segmentar que el segmento más afectado han sido las fichas. Las fichas me han bajado y los listados no me han bajado, ¿no? Y como antes os decía, la caída esta, ¿no?, de nuestro día a día, pues aquí también hemos podido ver que son los listados los que sufrieron un problema técnico y se llegaron a desindexar hasta 16 días después que ya se quedó restablecido el problema, se consiguió reindexar todo, ¿vale? Así que este es un poco el punto. Hazlo paso a paso si quieres con tu proyecto. He dejado aquí un hilo enlazado explicado, ¿vale? O sea, tampoco no es nada difícil, con lo cual si tenéis cuenta de Sistrix, pues adelante. Y vamos con la última parte, que serían los segmentos en Screaming Frog. Esto es un poco la novedad de la última versión, de la versión 19, y una vez que vosotros crawleáis el sitio, si habéis configurado los segmentos, obviamente, vais a ver una visualización similar a esta, ¿no? Pues ahí hay una columna que se llama segmentos que, bueno, con lo que hayamos configurado, nos lo pone así tan colorido, ¿vale? Entonces,
¿Qué se puede hacer y qué no? Vosotros cuando entréis en la configuración de los segmentos vais a poder crear todos los segmentos que queráis. Es muy importante que los pongáis en el orden que más os interese, ¿vale? Porque es como Screaming Frog lo va a ejecutar. Si ponéis antes un segmento que otro, pues ese va a ser el orden que va a seguir Screaming y es importante. Por otra parte, en la zona central vais a poder configurar el nombre del segmento, el color y luego hacer los filtrados. Los filtrados se pueden hacer de un montón de maneras. Es decir, cualquier dato que esté dentro de Screaming Frog lo vais a poder utilizar para hacer los filtrados. Y están hasta los típicos contiene, no contiene, empieza o termina o cosas así que son bastante más sencillas, como expresiones regulares y otros filtros que son interesantes, ¿vale? Y luego, en la zona central también, en el punto 4, veis que también permite combinar varias condiciones en un mismo segmento, ¿vale? Entonces podemos hacer combinaciones de condiciones que son obligatorias, que serían con i, o que son optativas, que es con o, ¿vale? Y aquí un ejemplo, pues en el segmento de arriba yo le he llamado rastreo URLs inaccesibles, ¿vale? Y entonces aquí estamos diciéndole que cumpla una serie de requisitos o que la columna segmento esté vacía. Es decir, si no se ha segmentado por ninguna otra cosa, sería un criterio para añadirle el segmento inaccesible, ¿vale? Pero esto tienes que estudiar tú previamente el proyecto y el análisis, claro. Y luego el segundo, el de tipo de imágenes, pues se ha hecho con una expresión regular añadiendo todos los formatos de imágenes, ¿vale? Con lo cual, esa expresión regular, cualquier URL que acabe o que contenga ese formato, lo establece como imágenes, ¿vale? Entonces, aquí también otra cosa un poquito más avanzada, en Screaming Frog podemos extraer contenidos, ¿vale? Usando regex o XPath. Por ejemplo, si estamos en un blog, yo puedo extraer el nombre de los autores, el nombre de las categorías, la extensión del texto, cuántas imágenes hay en cada post. Puedo hacer un montón de cosas. En este ejemplo os estoy indicando una expresión regular que sirve para extraer el tipo de página de un sitio, ¿no? Y luego, con esa extracción, yo lo uso para segmentar. Entonces, si el extractor 7, que es tipo de URL, contiene post, pues esto se le va a llamar tipo post, ¿no? Al segmento. Si el extractor 7 contiene archive y p, pues esto lo mismo, va a ser tipo post, ¿vale? Así que esto es que tiene muchísima versatilidad y muchísima potencia para hacer prácticamente lo que queráis. Con esto que vamos a poder ver, fijaros, yo luego en el Screaming Frog puedo filtrar y decir, dame solamente el segmento de la categoría número 2. La categoría número 2 se llama, me lo voy a inventar, medio ambiente. Pues aquí tengo todas las URLs de medio ambiente y si me voy a la pestaña de problemas, me dice todos los problemas que tiene solo la categoría 2 de medio ambiente, ¿vale? En la parte de abajo a la derecha lo mismo, pero con todos los posts que no tienen autor. Es decir, fijaros esto, por ejemplo, para cosas de EEAT, también tendría bastante valor, ¿no? Es decir, tengo un montón de posts que los tengo sin autor. Depende del sector en el que estés, te puede afectar más o menos, ¿no? A nivel de credibilidad y de trust, etc. Entonces, aquí tenemos todos los problemas solo de esa casuística de contenidos, ¿vale? Y luego, también lo podemos hacer de otra manera, auditar por incidencias. Si Screaming Frog ya de por sí nos saca un montón de incidencias, por ejemplo, URLs que no están dentro de Sitemap, lo puedo hacer, o sea, puedo llegar ahí y como yo ya he hecho mis segmentos, me dice exactamente qué segmentos son los que no estoy metiendo en el sitemap. Y así yo mismo puedo validar si eso está bien o está mal, ¿vale? Y nada, aquí vamos a terminar con la isla de las segmentaciones, con la decisión final, para ver si los SEOs y las segmentaciones se van juntos. Y nada, algunos ejemplos de aplicaciones un poco más aterrizadas. Podríamos utilizar los segmentos desde el propio Keyword Search, que esto ayer se comentó. Fijaros que aquí yo lo que hago es segmentaciones por temática en este caso y luego lo comparo con la oferta de producto que se hace en la tienda online, ¿no? en la joyería. ¿Vale? Aquí otro ejemplo. Tengo mis territorios, que serían esos segmentos temáticos, y puedo ver volumen potencial que tienen las palabras y volumen alcanzado, ¿no? Cruzándolo con los rankings que yo ya he conseguido, ¿vale? Y con esto yo le daría un único dato al cliente, le diría, es que del potencial de volumen que hay, estás alcanzando un 0,59%. Eso es una barbaridad poder darle un solo dato, ¿no? Y bueno, y luego a nivel de seguimiento, como ahora está Analytics 4, esto es una captura de la anterior, pero bueno, en resumen es lo mismo. Estamos viendo cómo el tráfico se distribuye por las distintas tipologías, que es el segmento de tipología. Pues claro, conciso y al grano, ¿vale? Así que nada, me despido con las claves para segmentar bien y para tener un enfoque apropiado y identificar qué tengo que segmentar,
sobre todo estudiar si el segmento que quiero crear es atractivo o no, si es útil o no, establecer los segmentos objetivos que voy a usar y a partir de ahí el análisis lo tenemos que enfocar a los segmentos y de lo que encontramos en el análisis ya vamos a definir las acciones que van antes o que van después de cada segmento. Priorizar e implementar y por último evaluar el rendimiento, ¿vale? Con lo cual son 7 claves que creo que al alcance de cualquiera.